iniciar grabación. Bueno, habíamos visto en la clase anterior que hay unos parámetros que llamamos parámetros centrales. La razón por la cual los llamamos parámetros centrales es por la forma en que se accede a ellos por código, porque de hecho como funciona el sistema de partículas es que tiene una optimización que está hecha por módulos, y esos módulos se incluyen o no se incluyen dependiendo de si uno los tiene activos o no, de modo que tengan un menor costo computacional. Es decir, a pesar de que el sistema de partículas le permite a uno modificar elementos como la gravedad, la velocidad respecto al tiempo, el tamaño respecto al tiempo, son parámetros que no se van a modificar a menos de que uno efectivamente pues modifique ese parámetro. Mientras uno no los haya modificado, pues mientras uno no haya activado el módulo, son módulos que no se incluyen y por lo tanto tienen un menor consumo de recursos. Entonces entre ese módulo central tenemos los primeros parámetros que se alcanzan a ver, y hay otro parámetro, este no es del módulo central, este es del módulo de emisión, pero del que estuvimos hablando la clase pasada, para poder revisar, pues garantizar que los tiempos y cantidad de partículas fueran los que esperábamos. Ahora habíamos hablado de estos parámetros iniciales: duración, looping, prewarm, start lifetime, max particles y rate over time. Les explico nuevamente. Duración es la duración de todo el sistema de partículas, no de cada partícula. El tiempo de vida de cada partícula es el start lifetime, mientras que duration es la duración de todo el sistema de partículas. Miremos que la duración del sistema de partículas pues puede ser 5 segundos, por ejemplo, mientras que cada partícula vive, por ejemplo, solo 1 o 2 segundos. Entonces voy a crear acá un sistema de partículas. Entonces acá tengo un sistema de partículas. Y en este sistema de partículas, digamos que yo quisiera hacer algo como una especie de humo. Entonces acá, bueno, quiero hacer humo, voy a poner la cámara un poquito más alejada. Aquí lo tengo con un virtual camera, apuntando a nada. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? Que hay visita acá. Bueno, entonces vamos a poner acá, a convertir este como si fuera el humo. Para esto entonces puedo modificar varios parámetros, pero lo que quiero que miren es, pues en este caso lo voy a dejar en loop, pues porque el humo pues de hecho tendría ese comportamiento de loop, que el humo se queda repitiendo. Y explico bien es el parámetro prewarm para los que no lo tengan claro. Cuando yo le doy restart, ellas empiezan a aparecer de a poquito, como lo habíamos visto con esto de la fase de crecimiento. Entonces ellas empiezan a crecer poco a poco, pues a aparecer partículas poco a poco. Pero en el momento en que yo llego y le activo el prewarm, lo que pasa es que desde el momento 0 ya está en el máximo número de partículas que hay en este caso, que es 50. ¿Y por qué 50? Porque cada partícula tiene 5 segundos de tiempo de vida y estoy emitiendo 10 partículas. 10 por 5 me da 50. Así es básicamente como funcionaría ese 50. Entonces ahora las partículas de humo, supongamos que les voy a poner aquí ver menos tiempo, cada una va a vivir apenas 2 segundos. En este caso pues el rate over time se modificó, perdón, el total de partículas, porque ahora tengo 2 multiplicado por 10. Y ese sería pues como el efecto que está acá. En este caso, esta duración, ¿cómo se interpreta? Cuando yo no tengo el loop, la duración es más fácil de interpretar. Entonces empezó a salir humo y a los 5 segundos terminó de salir humo y ya empezaron a morir las partículas que quedaban, dándome una duración total de 7 segundos, que son estos 5 segundos de duración más el start lifetime de 2 segundos. Ahí están los 7 segundos en total, que pues de hecho se vieron acá reflejados. Cuando yo tengo el loop, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como el momento en donde se reinicia. Pasados 5 segundos, se reinicia nuevamente el comportamiento. No en el sentido de la fase de crecimiento, sino en los otros parámetros que tengamos. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Voy a tener acá un gradiente. Entonces las partículas van a empezar amarillas y van a terminar verdes. Entonces acá empezaron amarillas y van a terminar verdes. Una vez hayan pasado los 5 segundos, otra vez empiezan a aparecer amarillas y se van transformando poco a poco
en verdes. Ese es el concepto de la duración cuando tenemos el loop, ya que el concepto que hemos hablado de duración, que es cuánto duran las partículas, pues no aplica del momento en que se van a mover las partículas, pues porque en este caso hay un loop que hace que vuelvan y se repitan y vuelvan y se repitan. Pues acá tenemos, ahora sí pues está sin el loop, ahí aparecerían y morirían. Y lo otro, pues que esto es lo que vamos a hablar hoy, es que yo puedo cambiar la forma en que se comportan estos parámetros. Esto es lo que vamos a hablar hoy, entonces voy a adelantarlo una vez. Miren que yo puedo elegir que sea un color, un gradiente o un aleatorio entre colores. Entonces como hoy estoy hablando de humo, pensemos un poco en cómo es el humo real. El humo real no siempre tiene el mismo tamaño, o sea, cada partícula de humo no siempre va a tener el mismo tamaño. Entonces yo puedo decir que en las partículas de humo van a tener un tamaño aleatorio, digamos entre 5 y 8. Puedo decir que el color del humo, ven, bájate. El color del humo va a ser también aleatorio, pues dependiendo del tipo de humo. Si es más tipo vapor o más tipo contaminación, pues será más oscuro, más claro. Pongamos aquí humo tipo Medellín, que es bien oscuro. Entonces por acá empieza ya a verse un poco más ese comportamiento en forma de humo. Y puedo empezar a ponerle pues otros parámetros, aparte pues de que tengo ya el color aleatorio y el tamaño inicial. Puedo modificarle la forma. La dispersión del humo pues no necesariamente es tan grande, o sea, el humo, las partículas de humo no se dispersan, no, después como que se dispersan hacia los lados, más bien se mantienen concentradas. Le puedo poner un menor ángulo de dispersión. Y bueno, acá tengo un ejemplo muy básico de humo. Podemos decir ya otros parámetros más adelante, pero esos los podemos modificar luego. O sea, como por ejemplo yo podría decir, ah bueno, ahí está el humo, pero el humo no siempre debería tener como el mismo patrón, debería ser un poco más aleatorio. En ese caso uno puede habilitar el módulo del humo. Si notan acá, tengo emisión, forma, renderer, no hay ningún otro módulo. Esto depende de la versión de Unity en la que estén. Yo estoy en la 2019.4.3, que es la última o penúltima LTS. Si están en esta versión no les van a aparecer los otros módulos, pero le dan aquí en el más, aquí en Particle System hay en más, y acá le podemos agregar otro módulo que es el del ruido. Yo le puedo agregar el módulo de ruido, de modo que efectivamente pues tenga un comportamiento más caótico el humo. Pues ahí ya está demasiado, ya sería como buscar un equilibrio. Pero podría ser algo como esto, donde no todas las partículas pues tienen como el mismo comportamiento, sino que van a ir como con cierta oscilación. Entonces si Yo miramos, tenía, yo tenía problemas de conexión y no pude darme cuenta de todo lo que hiciste, pero pusiste color aleatorio entre dos grises y cambias y tamaño aleatorio también, ¿cierto? Ah, no, entre un rango. eso, si no, si es aleatorio, es aleatorio. Eso es aleatorio, aleatorio entre dos constantes. Entonces cada Ujú. partícula de humo tiene un tamaño de 5 y de 8. Tienen un color aleatorio entre gris oscuro y gris claro. Y el tiempo de vida de cada partícula inclusive también podría ser aleatorio. Digamos que van a haber unas partículas de humo que van a vivir un segundo, otras partículas de humo que van a vivir 3 segundos. ¿Cierto? O sea, digamos, todo esto lo que nos va a permitir es darle un comportamiento que da la impresión de que es, digamos, que es menos fácil para el usuario notar que es un patrón. O sea, que va a ser más difícil para el usuario notar que es que todas las partículas son exactamente iguales. Pues no va a notar que hay algo que se está repitiendo, pues uno, porque hay aleatoriedad, y dos, porque le pusimos ruido. Entonces, en este caso tengo tiempo de vida inicial aleatorio, tamaño aleatorio, color aleatorio. Y ya pues otro adicional, que ese pues lo estudiaremos más adelante, es ruido aleatorio. Por ahora pues simplemente lo activé, le puse unos parámetros, de modo que pues fuera haciendo como ciertas oscilaciones. Y este es un ejemplo muy sencillo de humo, hecho con más o menos 20 partículas. Miremos acá si tenemos la duda. La cantidad máxima de partículas que podríamos tener es R multiplicado por el tiempo de vida, que máximo es 3, 3 por 10, 30. El máximo número de partículas que vamos a tener es 30, el mínimo es 1 por 10, 10, o sea que en promedio vamos a estar por los lados de 15 partículas, dependiendo pues de si está más cargado por la derecha o por la izquierda la probabilidad. Pero bueno, pues de hecho aquí lo estoy viendo casi siempre como por los lados de 18 o 20.
Entonces acá tengo mi sistema de partículas en donde quiero explicar este concepto, pues de hecho le voy a quitar el loop de la duración. Todo este sistema va a durar en este momento 5 segundos, todo el humo. O sea, el humo va a aparecer y se va a disipar a lo largo de 5 segundos. Esa es la duración del sistema como tal. El sistema duró 5 segundos. No es lo mismo, y pasa muchas confusiones cuando están trabajando con esto, no es lo mismo que el concepto del tiempo de vida de cada partícula. Cada partícula está viviendo entre 1 y 3 segundos, es decir, voy a darle acá restart y por acá hay una partícula. Entonces cualquiera de estas partículas ya tiene un tiempo de vida establecido, el momento de nacer, o sea, ese tiempo de vida se le establece al momento de nacer. Como usted nació, usted tiene un segundo de vida. Usted nació, usted tiene 3 segundos de vida. Y acá eventualmente pues cada partícula muere, pero el sistema sigue porque el sistema de hecho está hecho por parte de esas partículas que van apareciendo y reemplazando a las partículas que estaban antes. Y eso de hecho ayuda a darle más ese comportamiento como de cambio, de movimiento del sistema. Hablando de este efecto en particular. Pero hay otros efectos que vamos a ver en donde el sistema es hecho completamente a través de las mismas partículas, como este de acá. En este, las partículas que hacen este efecto son siempre las mismas. O sea, miremos acá. Acá nacen unas partículas, que son estas rocas de acá. Que son, nuevamente, son unos sprites. Pues de hecho aquí se alcanza a ver. Son unos sprites. Ahí se nota que son unos quads. Esos sprites tratan de dar cierto efecto de profundidad en este caso. Esas partículas llegan, se juntan acá, siguen siendo las mismas partículas. Luego esas partículas tienen un comportamiento de ruido, empiezan a temblar y luego explotan, y fueron las mismas partículas que explotaron. Entonces miren que tenemos dos comportamientos bien diferentes. Puedo tener un sistema de partículas en donde las partículas tienen una duración muy alta y un tiempo de vida pequeño, y el sistema como tal dura lo que dura la duración, en donde las partículas, pues una va muriendo, pero otra la va reemplazando, etc. Vamos teniendo ese comportamiento así como el del humo. En el del humo hacerlo con las mismas partículas es muy raro, pues porque esta partícula de humo que nació, pues primero que todo se fue moviendo para arriba, segundo que todo, no lo puse en este caso en el humo para no mostrar más partículas adicionales, más parámetros adicionales en este momento, pero esa partícula de humo se va haciendo invisible aquí, luego por acá ya desapareció, se hizo más pequeña, lo que sea. Pero no importa porque luego esa partícula que desapareció nació otra partícula para reemplazarla. Esos son los efectos en donde vamos a tener una duración más grande que el tiempo de vida y donde todo el control lo vamos a hacer considerando que las partículas nacen y mueren y son reemplazadas por otra. Pero este tipo de efecto que están viendo en este momento es diferente, porque en este cada partícula va a ejecutar un comportamiento en el que yo no puedo contar con que va a morir y va a ser reemplazada. Si fuera reemplazada por otra roca, pues yo no tendría garantía de que esa otra roca efectivamente va a seguir exactamente donde estaba, pues de hecho no habría forma de garantizarlo. Entonces, en este caso son cada roca la que realiza el efecto. Si miramos este tipo de comportamiento, la duración del sistema es más bajita que el tiempo de vida. Entonces ya sabemos que tenemos como dos tipos de comportamiento. Cada partícula va a ser la que va a hacer el efecto, o sea, nacieron las partículas y luego esas mismas partículas sin ser reemplazadas van a hacer el efecto, la duración es bajita y el tiempo de vida es alto. Y en este caso la fórmula con la que calculamos la cantidad de partículas es diferente. En este caso, recordando acá, pues que acá les anoté como un resumen de la otra presentación, cuando la duración es mayor al tiempo de vida de cada partícula, se calcula como R por T, el rate over time multiplicado por el tiempo, pero si no es el caso, si la duración es menor al tiempo de vida de cada partícula, la cantidad de partículas se calcula como la duración multiplicada por la tasa menos 1. Entonces, en este caso de las rocas, la duración es 0.2, la tasa de partículas, pues de hecho hagámoslo acá para el de las rocas. Supongamos que yo en este efecto de rocas quiero que la cantidad de rocas que aparezcan sean proporcionales al nivel del jugador. Es un personaje tipo roca, activa su habilidad y si es nivel 1 saldrán apenas 5 rocas, si es nivel 10 saldrán más rocas, etc. Entonces yo quiero que específicamente sean 20 rocas, por poner cualquier ejemplo. Yo sé que la duración es de 0.2 segundos. ¿Por qué la duración es tan poquita? Porque yo quiero que todas las rocas salgan más o menos al mismo tiempo.
No quiero que salgan al mismo tiempo porque quiero que haya cierta aleatoriedad. Esa aleatoriedad de hecho se ve reflejada en el hecho de que no todas las rocas llegan exactamente al mismo tiempo. Es muy sutil, pero hay unas rocas que llegan primero y luego las últimas que terminan de llegar. Y así mismo, pues de hecho en la explosión se nota que hay unas partículas más cerquita y otras partículas más alejadas. En este caso, entonces punto 2 es la duración del sistema, la duración en la que creo esas partículas. La tasa de emisión no la conozco, es la que quiero calcular menos 1. Entonces acá tengo que 21 es igual a 0.2 por R, o R sería igual a 84. Creo que 21 dividido por 2 creo que me da 84. Pues pasando acá, vámonos por paso, 21 dividido 0.2. Porque pasé el punto 2 que está multiplicando a dividir. Y nuevamente creo que son 84, pero verifiquemos 21 dividido 0.2. 105, no sé cómo me dio tan mal la operación. Ah, sí, claro, punto 2 es un quinto, no un cuarto, sería punto 25. 105, listo. Qué pena ir a error. Y esa es la cantidad de emisión que tengo que poner en rate over time para que con este sistema yo pueda garantizar que voy a tener aproximadamente 20 partículas. Y nuevamente, pues supongamos que fuera dependiendo del nivel, y en el nivel 1 solo eran 5 partículas, pues yo despejo desde acá el valor que sea que me dé. Por eso es que es interesante pues entender cómo funciona esto. Igual uno normalmente pues parte desde acá y luego al revisar dice como no, bueno, se ve un poquito vacío, voy a empezar a mover los parámetros, pero no empiezo a mover los parámetros de la nada, sino que ya tengo una base, en este caso matemática, para poder hacer esos cambios. Ahora regresando al que estábamos ahorita, que se estaba acá, aquí, no, ¿dónde lo habré hecho entonces? Un segundo, pero busco la escena. Entonces debe ser en main, sí, acá está. Desde acá nuevamente lo que tenemos es un comportamiento diferente donde cada partícula nace. Listo, sigamos por acá. Ahora, estos parámetros que acabamos de ver acá, que hacen parte del módulo principal, más el del módulo de emisión, que es el de rate over time, son parámetros que vamos a llamar parámetros iniciales, porque son parámetros que se van a asignar al sistema de partículas en el instante en que cada partícula nace. Esos parámetros, como les decía, se pueden modificar para que sean, por ejemplo, aleatorios. Star rotation le puedo decir que sea aleatoria, star size le puedo decir que sea aleatorio, etc. Cada uno de ellos. ¿Cómo los cambio aleatorios? Señalando en la pestañita que está aquí a la derecha, y lo puedo cambiar aleatorio, lo puedo cambiar por una curva también. Por ahora pues vamos a analizar el de aleatorio, inclusive el del color aleatorio. ¿Cómo funciona? Supongamos que tengo un parámetro aleatorio que es el de la velocidad inicial. En este caso les estoy diciendo la velocidad inicial va a ser aleatorio entre 2 y 5. Cada partícula va a pasar por algo como esto. Entonces pensemos en que cada partícula cuando está aquí en blanquito en este dibujo es porque nace, cuando está en gris es porque muere. Entonces tengo un sistema con esos parámetros. La duración del sistema es 3 segundos. El tiempo de vida de cada partícula es 2 segundos. La tasa de emisión por segundo es de 2. Y la velocidad es aleatoria entre 2 y 5. Estos son los parámetros que están acá. Miremos cómo funcionaría dentro del motor estos parámetros. Nace la primera partícula en el segundo cero. En ese segundo cero que nace esa partícula, se le elige una velocidad aleatoria entre 2 y 5. Pensemos en que se tira un dado que tiene 3 números, 2, 4, 5. Se tira el dado de 3 caras, cayó el 3. Es flotante, pues puede caer. De hecho, pues sería difícil que caiga un entero. Cayó el 2.7, por ejemplo. Entonces cayó el 2.7. Esta partícula que nació acá en el tiempo cero tiene una velocidad inicial de 2.7 y va a conservar esa velocidad inicial de 2.7 durante toda su vida. Es decir, va a vivir con velocidad 2.7, va a seguir y a los 2 segundos que de morir murió teniendo todavía esa velocidad de 2.7. En ningún momento cambió de opinión, ¿no es cierto? Esa es la velocidad inicial que se le asignó. En ningún momento se modificó. Como tengo una tasa de emisión por segundo de 2, estoy emitiendo 2 partículas por segundo. En ese caso, cada 0.5 segundos nace una nueva partícula. O sea, si yo tuviera 3 partículas por segundo, cada 0.33 segundos nace una partícula. Tengo 4 partículas por segundo, cada 0.25 segundos nace una partícula. Y así sucesivamente. Pues sería
en la división, el opuesto pues si yo quisiera hacer cada tanto. Entonces son emisión de 2 partículas por segundo. Para calcular cada cuánto nace una partícula, 1 dividido 2 me da 0.5. Entonces al segundo 0.5 nació la siguiente partícula. Otra vez esa partícula que van a hacer se le asigna se le tira el dado, pues se le da una velocidad aleatoria. En este caso supongamos 3.2, nació con velocidad inicial de 3.2, murió con velocidad inicial de 3.2. Y así pasa con todas. En los 3 segundos ya dejo de crear nuevas partículas porque la duración del sistema es 3 partículas. La duración total, la duración real del sistema es más grande. ¿Por qué? Porque por acá nace una partícula que se va a demorar otros 2 segundos en morir, y las otras partículas que ya estaban vivas pues igual no han terminado de morir. Entonces es más o menos como lo que ocurre acá cuando le asigno una velocidad aleatoria inicial. Miremoslo acá, voy a crear otro sistema, necesito el proyectil. Voy a crear acá otro sistema de partículas. Y en este sistema de partículas voy a ponerle bien poquitas partículas, 2, le voy a poner, de hecho sin forma, para que las veamos acá. Y una velocidad le pondré aleatoria entre menos 2 y 2. Esto es lo que está ocurriendo. Miremos acá. Supongamos que una partícula se fue para abajo porque tiene una velocidad aleatoria de menos 0.5. Miren que esa partícula fue constante. Lo mismo esta partícula. Cada partícula conserva esa velocidad inicial que se le está asignando. Eso es lo que pasa cuando uno le pone una velocidad inicial. Entonces miremos que uno diría, pero entonces ¿dónde sale la aleatoriedad? Porque la partícula no cambia a lo largo del tiempo, no, pero todo el sistema sí tiene un comportamiento que es aleatorio. El sistema sí, cada partícula no. Cada partícula es constante, el sistema sí es aleatorio. Ahora, continuando por acá, no antes. Es claro para todos este concepto de aleatoriedad. Sí, profe. Súper bien, gracias. Sigamos por acá. Por eso me tengo que sentar acá para tapar el rayo de luz que se hace atrás sobre la tela. Bueno. Listo, acá. Ahora acá tengo un ejemplo de partículas de fuego, pues de brasas de fuego, fire embers, que está hecho utilizando esos parámetros que acabamos de ver. Entonces tengo unos tamaños aleatorios, unas velocidades iniciales aleatorias, un tiempo de vida aleatorio, para crear este sistema que es el que uno pondría a acompañar al fuego. En este caso en particular, pues también hay algo, y es que las partículas están estiradas, cada partícula tiene como un poquito de estiración. Esto se modifica acá. Cuando van al render está la opción de Stretch Billboard, y es que se estiran en la misma dirección del movimiento. Entonces las que van para abajo se estiran para abajo, las que vayan para un lado se estiran para un lado. Vamos a anotar eso mucho más fácil en la esfera. Y en este caso pongamos una velocidad aleatoria entre 0 y 5. Las que tengan velocidades más corticas pues son más pequeñitas, las que tengan velocidades más largas pues se van a estirar más. Y acá pues también le puedo poner un tamaño aleatorio, digamos entre 0.2 y 0.5, y bueno, ahí están. Son como unos rayitos estirados en la dirección en la cual se estaban moviendo. Listo, ahí los tenemos. Listo. Esto era el tema de aleatoriedad. Ahora miremos que yo puedo también, aparte de que puedo modificar ahí para que sean aleatorios, también puedo cambiar para que sean una curva. Y de hecho estas curvas pues las podemos modificar por código, podemos leerlas por código, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a estar haciendo un poco en las próximas clases. Por ahora es importante que esta semana trabajen el ejercicio del escudo para que para la próxima semana ya lo tengan súper listo. De modo que lo que empecemos a avanzar ya sea como, digamos, más fácil de trabajar. ¿Qué pasa cuando yo tengo una curva en lugar de un valor aleatorio? Entonces miremos acá, de hecho me voy a volver hasta la parte de los parámetros que estaban como un cilindro. Lo que era acá. Se me fue la mano, la borré. Gracias, aquí. Listo, entonces acá tengo este sistema de partículas en donde todas las partículas van hacia arriba. Eso es, listo.
Pero ahora yo no quiero que la velocidad sea aleatoria, sino que quiero que la velocidad sea una curva. Entonces miremos cómo se comporta cuando yo le digo a la velocidad que sea una curva. Cuando vayamos a editar curvas, yo les recomiendo, como esta ventanita es tan pequeñita, yo les recomiendo que utilicemos este editor de partículas. Que el editor de partículas es mucho más cómodo. Miren que yo aquí tendría un sistema de partículas en donde puedo, en una pantalla mucho más grande, ir editando cada uno de sus parámetros. En este caso, no sé por qué no me aparecen los parámetros. Voy a mirar. Qué raro. Ah, ya. Listo. Entonces aquí están los parámetros y aquí está, pero de hecho la ventana de la curva la esperaba aquí. Ahora sí, ya. Listo, entonces acá tengo todos los parámetros del sistema de partículas, tengo las curvas y voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que el sistema primero empieza con una velocidad negativa. Entonces primero empieza con una velocidad de menos 5. Esto está normalizado, o sea, la velocidad de 5. Si yo le pongo acá menos 1, estoy hablando de menos 5. Pues estoy diciendo cuando le doy los puntos. Empieza con menos 5 y luego llega casi hasta 0, llega a 0, perdón, y luego sube hasta 5. Miremos este comportamiento acá. Entonces le voy a dar acá Restart. Empezaron para abajo y luego se van para arriba. Pero no cada partícula. Las partículas que nacieron con velocidad negativa siguen siendo con velocidad negativa. Y las que nacieron con velocidad positiva siguen siendo con velocidad positiva. Y por acá hubo una que nació con velocidad de 0, entonces se quedó quietecito. Esto es el comportamiento por curvas, entonces quiero que lo analicemos acá. Estos son los parámetros que vamos a mirar. Tengo duración 3 segundos, tiempo de 2 segundos, a lo mismo que ahorita, tasa de emisión 2 segundos, igual que ahorita. Y en este caso, la escala, ¿qué pasó con este texto? Y en este caso, la escala es controlada por curva. Entonces, esta es la curva que yo dibujé en el sistema de curvas, esta curva que está arriba, esto es lo que yo dibujé. ¿Cómo esa curva que yo dibujé afecta el sistema de partículas? La primera partícula que nace, que está acá, se proyecta sobre esa curva. Entonces se proyecta aquí y le dice al tamaño de esta partícula es de 3, por ejemplo. Nace la siguiente partícula después de 0.5 segundos, hace la proyección sobre la curva y le dice, listo, su tamaño es de 5.2. Luego nace otra partícula al segundo, se proyecta sobre la curva, esa curva pues pegó acá, o sea, pensemos en que este tiempo es el que se proyecta, pues el tiempo es la variable el tiempo es la variable independiente, esa es la variable que se va moviendo, y la escala es la variable dependiente, la escala depende del tiempo, de acuerdo a esta curva que dibuja acá. Cuando le pegue acá, entonces este eje X se proyecta sobre el eje Y y le dice 3.2 y esa partícula nace con un tamaño de 3.2 y así. Pero esa partícula que tuvo un tamaño inicial de 3.2 nace y muere con ese tamaño de 3.2, esta de 5.2 nace y muere con ese tamaño de 5.2, perdón, sin modificarlo a lo largo del tiempo. Entonces supongamos que yo quisiera hacer como un efecto en donde yo estoy como acumulando energía y luego de un momento a otro explota. Entonces pensemos en que para ese efecto yo podría hacer algo como esto. Yo puedo tener acá un comportamiento que sea de una esfera. Eso sería aquí en Shape, que no lo estoy utilizando, entonces me lo borro. Está como optimizando mucho esto, Shape. Esfera. En este caso radio signal 0 porque quiero que todas estén como acá afuera. Y de radio 1 está bien. Entonces pensemos acá, velocidad negativa, empezaron a llegar las partículas y entrar. Listo. El problema es que pareciera que van hacia afuera, parece que van hacia afuera, pero es porque la partícula empezó afuera, entró y va tan rápido que siguió. Entonces voy a ponerlo un poquito diferente. Supongamos que yo quiero que sea como un escudo que tiene 1 metro de diámetro. Entonces en este caso, de 1 metro, si 1 metro de diámetro serían 2 metros de radio. Entonces un escudo con 1 metro de diámetro. Entonces ese escudo se empieza como a acercar hacia mí. Pero
si yo quiero 1 metro de diámetro, pues es un radio de 2. ¿Por qué le puse un radio de 3? Porque la partícula va a empezar más alejada. Pensemos en que la partícula empezó acá en el radio de 3 y se empieza a acercar hasta llegar al radio de 2 y ahí se debe quedar quieta. Pero no sería un radio de 0.5. Un radio de 0.5 me daría un diámetro de 0.25. En este Un caso, diámetro de 1. no, el diámetro es 2 veces el radio. Por eso. Sí, entonces, bueno, y sí. Si estoy poniendo acá un radio de 2, me daría un diámetro de 4. Sí, correcto, qué pena ahí. Entonces sería un radio de 0.5 más la distancia a la que yo quiero que recorran. Entonces ya lo pongo acá. Acá tengo mi radio, bueno, acá tengo mi círculo que tiene un diámetro de 1, o sea, un radio de 0.5. Vamos acá, este es el diámetro. Y claro, gracias por la corrección, qué pena, es 0.5 el radio, que sería pues como esta mitad que está acá, básicamente. Pero yo no quiero que ellas empiecen acá mismo, porque si empiezan acá mismo y se empiezan a acercar, pues lo que pasa es que se salen por el otro lado. Entonces tengo en este caso un radio que declaré mucho más grande, acá que lo declaré de 3, o sea con un diámetro de 6, acá muchísimo más grande nuevamente, porque en este caso este radio que tenemos acá tiene un tamaño de 3. Listo. Yo lo que quiero es que cada partícula nazca estando así súper alejada como del escudo, en ese diámetro en ese radio de 3 que acabamos de poner, esté súper alejada, o sea, la partícula nace por acá. Pensemos que esto que estoy dibujando acá en rojo, esto es cada partícula. Y cada partícula nace por acá, pero yo quiero que estas partículas se acerquen hacia el centro, formando como el escudo. De hecho, pues es el mismo principio que tiene el efecto que les mostré ahorita a las rocas. Entonces yo necesito que tengan una velocidad negativa, de modo que ellas efectivamente vayan desde acá hacia el centro, pero quiero que frenen cuando lleguen acá. Entonces vamos a definir algunos parámetros. Pues yo debo definir algún parámetro porque si no todos serían incógnitas. Es decir, cada partícula que me forma el escudo va a tener un tiempo de vida de 1 segundo. Ese es el tiempo de vida de cada partícula. Yo necesito que las partículas logren llegar hacia el centro, hacia el borde del escudo. Están sabiendo que empezaron desde acá. O sea, yo sé que empezaron por acá arriba, pero yo quiero que cuando se desplacen lleguen hasta acá. Ese recorrido que tienen que hacer sería de ¿cuántos metros? $2.5. Gracias. Entonces yo sé que la distancia que tienen que recorrer es 2.5 metros. Y sabemos que la fórmula de la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Vamos poniendo por acá en unidades, el tiempo de vida de cada partícula es 1 segundo, la distancia que tienen que recorrer es 2.5 metros, y ya sabemos que la velocidad es distancia por tiempo. Este es el comportamiento de física. Esto es basado pues, en lo que sabemos de física. Hago una aclaración, esta es la fórmula de velocidad para aceleración constante. Si fuera un movimiento acelerado sería otra ecuación. Entonces quiero que se acerquen con aceleración constante, en este caso pues por facilidad. En este caso necesito una velocidad de 2.5 metros que tiene que avanzar durante ese segundos a una velocidad de 2.5. Como necesito que vayan hacia adentro, pues velocidad de menos 2.5. Listo. Y miremos entonces que efectivamente me funcione. Voy a ponerle acá por ahora una velocidad constante de menos 2.5. Le voy a dar play. Y se empiezan a acercar. En este caso salió mal porque los tiempos no están bien. Tiempo de vida dijimos... Sí, dígame. Qué pena ahí. Una pregunta, ¿por qué es que sería menos 2.5? Sí. Aquí la distancia que queremos recorrer es
la distancia total son 3 metros. Es la distancia en la que nacieron. Ellas nacieron acá a una distancia de 3 metros. Sí. Y queremos que lleguen hasta 0.5 metros. Pues queremos que lleguen hasta el bordecito del círculo. Es como que esta partícula que estaba acá termine acá. Entonces, pongámosla acá donde está el numerito. Entonces esta partícula que nació acá a 3 metros de distancia va a frenar acá a 0.5 metros de distancia. El recorrido que esta partícula va a hacer, pues realmente el recorrido de las partículas es perpendicular. Para que eso tenga más sentido, pues sería aquí. Listo. El recorrido que esta partícula va a hacer, que nació acá, es ir hacia la izquierda hasta llegar acá, hasta 0.5. Entonces el recorrido que está haciendo es de 2.5 metros. Y de esa distancia es 2.5, el tiempo ya es un segundo. Cuando yo hago esta división, me dice la velocidad que yo necesito para que llegue desde acá hasta acá. Si yo le pusiera una velocidad positiva, pues ¿qué pasaría? Que llegarías hasta acá, se saldría como de la esfera. No sé si de pronto hizo un poquito más claro, Ana, o si todavía no es claro, le doy otro ejemplo. No, sí, claro, gracias. Le hizo súper bien. Listo, en este caso, bueno, en este caso, de hecho con 0.5 se está viendo muy pequeñito, entonces lo voy a cambiar a 1 para que lo notemos más para el ejemplo. Igual dependerá, supongamos que fuera un escudo, pues dependerá del tamaño del personaje que voy a cubrir. Si 2 metros de diámetro es mucho o no. En este caso, pues voy a asumir que el personaje tiene, digamos, por los lados de 1,80 m de altura, entonces efectivamente necesitaría, bueno, con 2 metros de altura, un radio de 1 metro iría a servir, pero el problema es que queda una parte enterrada porque los pies están en el piso. Bueno, ya sería jugar como con esos parámetros. Les cambio acá, voy a recorrer 2.5, 2.5 y aquí me daría 2.0. Y le voy a poner un tamaño de las partículas más pequeñito por ahora, 0.25, muchas más partículas por ahora mientras verificamos. Y esas partículas entonces empiezan acá en la esfera, avanzan con una velocidad de -2, le doy restart. Y miremos que todas las partículas llegan hasta el centro, pero no se pasan del centro. Eso es como lo que estamos logrando con este comportamiento. Empiezan afuera, llegan hasta una parte del centro sin llegar exactamente hasta el centro, acá está difícil de ver. Y lo otro es que dependerá también, aquí está, miremos, bueno, no, ya entiendo, lo otro es que se están generando en toda la superficie de la esfera. Entonces, en este caso, pues por eso hay unas que alcanzan a llegar, de hecho, más allá. Verifiquemos otra vez. No, pero no hay ninguna que esté llegando, que se esté yendo hasta el otro lado. Inclusive en este caso puedo ponerle acá este parámetro loop, es para que se formen no de forma aleatoria, sino en forma de círculo. Lo que quiero ver acá es que si estoy no formando todas en la superficie, sino que hay unas que pareciera que se forman acá, que son las que llegan como primero. Acá está en espera, dejémoslo otra vez en random, y acá es donde estaría el error. Sí, listo, no, entonces sí, así está bien. Listo, ahora lo que yo quiero es que esas partículas, pues al principio, listo, se empiezan a acercar hacia el centro de la esfera, luego se van a quedar quietas un momento, y luego van a explotar, un comportamiento algo como eso. Entonces en este caso voy a ponerles acá que la velocidad inicial no es una constante, sino que va a ser una curva. Voy a abrir aquí en el editor y nuevamente van a empezar con velocidad negativa. Se van a quedar con velocidad negativa durante, bueno, aquí la duración es de 5 segundos, entonces supongamos que yo quiero que los primeros 2 segundos sea como acumulando energía. Esos 2 segundos pues yo los podría arrastrar hasta acá, aquí hay un 2, si notamos la curva llega hasta 5 porque la duración del sistema es 5. El problema es que arrastrarlo hasta el 2 pues es un poco menos preciso. Yo pues prefiero siempre trabajar como con los números. Entonces en este caso yo lo modifico. ¿Cuál es el problema? De que esto está normalizado. Si yo le digo 2 acá, como está normalizado, voy a intentar salirse de la gráfica. Normalizado es dividido sobre el máximo es 5, 2 dividido 5 y miren que ya me quedó bien. Y el valor es de -1, listo. Y este valor de acá también debe ser de -1. Voy a cambiar esto por líneas.
líneas, voy a cambiar eso por líneas. Listo. Acá en un corte brusco, desde el segundo 2 hasta el segundo, un segundo bien alto, digamos hasta el segundo 4.5, se van a quedar quietas, bueno, hasta el segundo 4. Entonces, voy a hacer un cambio aquí brusco, voy a ir desde el tiempo 2 dividido 5 más 0.1 para que no me quede pues como exactamente en este de acá. Lo borré. 2 dividido 5 me daría exactamente este punto de acá. El 2 dividido 5 más 0.01 para que me quede un poquitico a la derecha. Y ahí va a tener un valor de 0. Y se va a quedar en ese valor de 0 hasta el segundo 4 dividido 5 va a tener un valor de 0. Y acá está. Eso necesito que sea una línea, eso necesito que sea una línea. Y luego rápidamente va a explotar, entonces la explosión va a ocurrir muy brusca, digamos que ocurra solo en un lapso de 0.2 segundos. Esto sería que sea en el segundo 0.82, va a tener un valor de 1 y se va a quedar así en esa constante. Entonces empezó negativo, empiezan a acercarse hacia el centro. Luego se van a quedar quietas, las nuevas que nazcan, o sea, las primeras que nacen con velocidad negativa, las otras nacen quietas y las últimas se empiezan a alejar, algo como esto, le voy a dar restar acá, entonces se empiezan a acercar, luego se empiezan a quedar quietas y luego explotan, algo como esto. Este mismo principio que están viendo acá es básicamente el mismo que les mostré ahorita de las rocas, está controlado por una curva. Pues ya la diferencia está pues en el resto de parámetros, pero es digamos ese concepto de control por curvas. Miremosla acá. En este caso cómo está controlada la curva del comportamiento, solo que acá la controlé con esta gráfica de acá. Y bueno, y hay varios sistemas de partículas acá. Miremos acá, el comportamiento de la roca está hecho por una curva. En este caso, ¿por qué no lo hice con esa curva? Porque como vemos esa curva de las que están arriba, entre esos parámetros iniciales, tienen un comportamiento en el que cada partícula nace y se le da ese valor. O sea, esa partícula no se está modificando. Si yo quiero que la partícula se modifique, pues ya son otros parámetros que vamos a ver más adelante, pero aquí, digamos, lo que quiero que veamos es el comportamiento de la curva. Las rocas empiezan, voy a poner eso más pequeño. La roca empieza, están quietas. Este es el comportamiento que está acá, están quietas. Luego se empiezan a acercar. La velocidad cada vez aumenta, o sea que es un movimiento acelerado. Llegaron al centro, ahí la velocidad se cortó brusco a 0, la velocidad está en 0. Luego empiezan a temblar, esta parte de acá viene controlada por el ruido. Miremos aquí la gráfica de ruido. Miremos que cuando ellas están quietas, la gráfica roja viene siendo la velocidad y la verde el ruido. Entonces antes de que ellas explotan acá donde hay un corte brusco de velocidad. Antes de explotar ellas empezaron a temblar y se quedaron temblando. Lo más fuerte que tiemblan es justo antes de explotar, entonces están temblando. Acá empezaron a temblar justo antes de explotar, luego explotó, que fue tener una velocidad mucho más grande. Luego pues en este caso yo quiero emular una gravedad porque pareciera que ellas caen, pues como si tuvieran gravedad, ellas pareciera que caen, solo que la gravedad es un parámetro más costoso. Entonces no vamos a utilizar la gravedad. Esto estaba en vista isométrica. Entonces, aquí están las partículas, explotan y caen. Ese es porque tiene velocidad en y. Y si miramos la velocidad en y, ocurre en el momento en que justo después de la explosión y cuando el ruido terminó. El ruido terminó poco después de que la explosión empezó y cuando el ruido terminó la velocidad en y empezó a decirles vamos a caer. Entonces miremos que yo acá puedo controlar las curvas, la ventaja es que yo puedo dar todas las curvas a la vez para poder crear el sistema que necesito. Miremos acá, en este caso tengo otro comportamiento acá y es que esas rocas, cada roca está girando. Entonces cada roca está girando sobre su propio eje, pero cuando se quedan quietas ya cada roca dejó de girar.
luego sale la explosión, ya habían dejado de girar, vienen los otros parámetros, pero veremos que con ese sistema puedo controlar de forma muy sencilla el tener varias curvas a la vez, y muchos de los efectos pues de hecho los vamos a hacer utilizando el sistema de curvas, que nuevamente va a depender pues del comportamiento de esta curva que acabamos de ver, que son las curvas de esto acá. Recordemos que lo abrimos con clic en Open Editor. Si les pasa lo mismo que me está pasando a mí por alguna razón que se queda vacío, le modifican el layout que es con este botón de acá y ahí debería aparecer o no. No sé qué será con esta versión, que hay un cambio y el sistema no se está dejando seleccionar. Qué raro. Bueno, listo, no. Entonces al parecer sí es un bug que va un poco más profundo en esta versión que tengo. Otra vez tengo 2019.4.3.1. Creo que inclusive ya hay una nueva que salió. Sí, o sea, la .4 y la .3 salieron con muy poquita diferencia de separación. De pronto es que efectivamente en esta versión hay algún inconveniente. Tengo que instalar la otra para probar. Ahora nuevamente el comportamiento pues de las curvas es, en este caso, esos parámetros que acabamos de ver, la partícula nace, se le selecciona ese valor de acuerdo a la curva, esa muere con ese mismo valor, luego nace otra, etc. Con eso que acabamos de ver, lo que van a hacer durante la próxima tutoría son estos dos desafíos de acá. Entonces este primer desafío de acá es el ejemplo de un proyectil súper sencillo, o sea, es un proyectil que nace, va y luego muere. Todo el proyectil es creado en 0.25 segundos, entonces tienen que revisar cuál de las fórmulas van a aplicar acá, porque en este caso la duración del sistema es muy cortica, mientras que el tiempo de vida de cada partícula sí es muy largo. Miren que el sistema se creó súper rápido, se creó en 0.25 segundos, pero cada partícula vivió durante más tiempo. Ese es el ejemplo de proyectil más básico. De hecho aquí lo preparé también, miremoslo acá, es algo como esto. En este caso lo van a controlar, pues de hecho ahí dice el cansador, lo van a controlar por una curva, porque ¿qué va a pasar? El tamaño de la primera partícula es más grande, el de la siguiente más pequeño, el siguiente más pequeño, luego más pequeño, más pequeño. Y el color va a ser un gradiente, de modo que empiece de un color y termine de otro color. El siguiente desafío es este de acá. Entonces van a crear un sprite que sea como una especie de más. Empieza, esto tiene una forma de cono, pero la forma de creación es la que les mostré ahorita de loop. Entonces empieza con un loop, empieza así, y tienen una velocidad controlada por una curva. El control de esa curva le hace que esa velocidad sea 0, y luego después de un momento el cambio de velocidad cambia brusco, cambia a crecer en esta forma hacia arriba, pues una velocidad hacia arriba, y en ese mismo momento hay un corte brusco en el gradiente que hace que pase de ser blanco a ser verde. Miren que el cambio es brusco, estaba blanco y ahora es verde. Esos son los dos desafíos que van a hacer durante la próxima tutoría. Este tema de curvas es muy interesante desde la parte de conceptos. Yo siempre les recomiendo Jason Kaiser. Tiene pues muchos videos conceptuales muy interesantes. De acá quiero mostrar esto aquí súper rápido. Ahorita esto lo retomamos en otra clase, y es esto. Miren, acá tengo dos efectos diferentes. Acá, pues para los que están familiarizados con League of Legends, vamos a ver dos efectos: el efecto de curación de Soraka y el efecto de daño de Karthus, que es un efecto que hace, pues sale como al cielo, cae un rayo y me hace daño. Es este de acá. Y este es el efecto de curación, ella alza la mano y nos cura a todos. Y miremos que la curva es diferente. La curva está como recargando, luego hay una explosión fuerte, aquí subió la intensidad y bajó. Mientras que comparemos con el de curación, en donde rápidamente bajó, la intensidad de hecho es al inicio y luego se disipó. Es muy diferente los tipos de curvas. Asimismo él muestra cómo se verían diferentes efectos de League of Legends con diferentes curvas. Acá el de Echo, este es el efecto de la ulti, en este caso un cambio como suave, aquí es un cambio más brusco, pero miren que digamos que lo que él recomienda, de hecho él trabaja mucho con líneas. Miremos acá esta última, que es una línea en donde hay una parte de intensidad suave, luego un cambio muy brusco,
vuelve y baja, y luego una disipación suave. Este video es bien interesante para que lo revisen. Nuevamente el tipo se llama Jason Kaiser, tiene unos videos bien interesantes, este en particular que nos interesa para el tema que estamos trabajando de curvas, que igual nuevamente pues lo seguimos trabajando porque este tema pues luego tenemos que empezar a realizar las curvas, pero de las modificaciones de cada partícula. Vamos a retomar este tema. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No, súper bien. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los ejercicios para la próxima tutoría, pues eso sería pues ya la otra semana. Tienen pendiente el ejercicio del escudo. Si van teniendo dudas con el ejercicio del escudo me van preguntando, que obviamente pues les voy ayudando con gusto. Pero ya subiste las diapositivas donde está la actividad para la próxima tutoría. Sí, En la todo está en la página. Entonces aquí unidad 2, esas son las 3 presentaciones que vimos. Ya aquí termina pues la unidad 2. Ya las diapositivas de la próxima semana pues serán unidad 3, que las agregaré el fin de semana. Listo, eso es, aquí está, pues de hecho están aquí al final. Son estos dos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, listo, súper bien. Listo, cualquier duda me van preguntando. Por ahora, para los efectos que estamos trabajando, solo estamos trabajando con un sistema de partículas. Miren que realmente pues cuando uno trabaja en otros sistemas, hay más sistemas de partículas. Aquí yo tengo, de hecho, 3 sistemas de partículas más una luz. Y es lo normal, pues por eso lo iremos trabajando más adelante. Por ahora, todos los ejercicios que tienen hasta ahora se deben poder resolver solo utilizando los parámetros principales, emisión y shape. O sea, hasta ahora, los parámetros que hemos trabajado y los ejercicios que tienen son solo con estos parámetros de acá, para que lo tengan en cuenta. Si de pronto están revisando los parámetros de ahí para abajo, no los necesitan. Ahí acabo de mandar esa captura al chat. Solo esos parámetros se necesitan para, pues siendo pues estos de acá, para resolver esas actividades. Cualquier duda nuevamente me van preguntando, ojalá por el canal pues propiamente de computación gráfica o por el canal de cada equipo. Listo, me despido, hasta luego, gracias a todos, voy a finalizar la grabación.